Bueno, 22 horas con 7 minutos. El sábado, el Consejo Municipal de la ciudad de Cochabamba suspendió al alcalde electo José María Leyes por 30 días. Es una nueva suspensión de naturaleza administrativa. Esto debido a la ampliación de un contrato de concesión de los terrenos del campo ferial de la Fundación Feicobol, es decir, a la Fundación Feicobol, ¿no? La observación la hizo el concejal Carlos Coca, tenemos ese dato, y la determinación fue tomada por el Pleno del Legislativo luego de conocer un informe que presentó la Comisión de Ética. Vamos a entrar precisamente a los pormenores de este tema porque ya se nos ha adelantado que justamente este proceso nuevo de concesión de los terrenos del campo ferial de Alalay habrían tenido algunas inobservancias a la normativa, ¿no? Justamente de eso hablaremos enseguida porque está con nosotros ya el subdirector de Asuntos Jurídicos del Consejo Municipal, el abogado Álvaro Ferrell. Le agradezco muchísimo, doctor, la gentileza que tiene de visitarnos. Buenas noches, le saludo en principio. ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por la invitación. Un gusto estar aquí para poder informar las acciones que está llevando el Consejo Municipal, ¿no? Y bueno, este aspecto que es de conocimiento público, la suspensión al alcalde, ¿no? Correcto. Podríamos referirnos, para que se entienda bien esto, de una nueva suspensión de naturaleza administrativa. Es la competencia del Consejo Municipal. Ya usted alguna vez nos visitó, hizo la argumentación sobre la actual suspensión que está, digamos, en vigencia, ¿no? Está cumpliendo José María Leyes ya una suspensión de 30 días. Esta es otra que el Pleno del Consejo ha aprobado el sábado. ¿Cuál es la argumentación que podríamos hoy contarle a los ciudadanos, doctor Ferrell? Bueno, sí, es deber que podemos informar en este aspecto. Mira, este proceso, como tú lo decías, es una nueva suspensión administrativa al alcalde por 30 días. Y bueno, creo que queda dudas en algunos ciudadanos y en algunas personas también de que el Consejo puede o no puede suspender. En este caso, creo que ha quedado claro que sí podemos suspenderlo porque no es una destitución, como se puede decir, ¿no? Lo estamos suspendiendo porque es a raíz de un proceso administrativo. En este caso, este proceso administrativo se ha llevado a su debido proceso porque nace a partir de una denuncia del concejal Carlos Coca, en el que hace una denuncia refiriendo de que el señor, exalcalde en este momento, el señor José María Leyes, firmó un contrato, el contrato modificatorio 312-2020, el 11 de marzo del 2020, conjuntamente la secretaria de Asuntos Jurídicos, la doctora Rocío Peñarana Gamarra, en el que se dispone la ampliación de un contrato como tú lo decías antes, entre el gobierno municipal y la Fundación Feicobol respecto al arrendamiento del servicio de administración e instalación de dependencias del recinto ferial, ¿no? A esto debemos decir que ¿a qué viene la denuncia? Es la resolución 5343 del 2010 aprueba el contrato por 120 meses, o sea, por 10 años, el 12 de marzo del 2010. Y bueno, esta resolución es puntual y el mismo contrato es puntual, donde no acepta una tácita reconducción, y la misma resolución y el mismo contrato dice que una vez concluido este contrato, los bienes, o sea, el campo ferial, más sus mejoras, todo, tiene que pasar al gobierno autónomo municipal de Cochabamba. Es decir, esto debía haber sucedido el 12 de marzo del 2020 en este caso, ¿no? Pero acontece que más bien el 11 de marzo le amplían el contrato, desconociendo esta resolución 5343, que es del 2010, sí. En la que dice la prohibición de una tácita de reconducción y no una ampliación. Y entonces, además, ya el año 2015 se aprobó la 026 y esta ley 026 fue modificada por la ley 276, que refiere sobre el procedimiento que debe tener los gobiernos municipales, en este caso el gobierno municipal de Cochabamba, para proceder con los contratos, ¿no? Hay un procedimiento que debe seguirse. Y en esta ley refiere de manera puntual que el artículo 34, en su parágrafo segundo, numeral 3, dice que los contratos que requieren de la aprobación del Consejo Municipal son el contrato de arrendamiento. Es decir, el alcalde ha vulnerado dos normas al haber firmado un contrato modificatorio sin autorización del Consejo Municipal. La resolución 5343 del 9 de marzo del 2010
y la ley municipal 276, que es precisamente la ley municipal de contratos y convenios, ¿no? Es la 276 del 2018, que es de pleno conocimiento del alcalde, obviamente, y de todos los servidores públicos. Y bueno, cuando nosotros tenemos conocimiento de esta denuncia en la Comisión de Ética, nos sorprende sobremanera de que se haya vulnerado de esta manera tan grotesca, digamos, estas dos normas, ¿no? De acuerdo, entonces, este hecho de ampliar este contrato de concesión, nos dice el subdirector de Asuntos Jurídicos, se da en una situación donde se vulneran normativas. Las ha referido bien usted. Se toma conocimiento de este tema, se analiza este tema, pasa a conocimiento de la Comisión de Ética, luego del Pleno, y de ahí es donde los concejales nuevamente suspenden al alcalde José María Leyes a través de una resolución administrativa. A ver, vuelvo un poquito sobre lo mismo, sin embargo, porque quiero, por favor, preguntarle, doctor Ferrell, la normativa establece un procedimiento que no se ha observado, me dice usted. A ver, explíqueme un poquito qué tendría que haberse observado, porque José María Leyes, según me cuenta usted, sí decide ampliar este contrato de concesión sin observar, por ejemplo, el procedimiento. ¿Cuál tendría que haber sido el procedimiento? Mira, primero el procedimiento es que el día que se cumplen los 120 meses, que es el 12 de marzo del 2020, sí, a ese día se cumplen conforme el contrato y las propias cláusulas, porque a partir de ese día es el 2010, el 12 de marzo de 2010, se firmó el contrato. Y el contrato dice, y la propia resolución, que en 120 meses debería ser devuelto el campo ferial con todas sus mejoras al gobierno municipal y que se haga el cumplimiento de contrato, se firme el informe que se ha cumplido con el contrato. Entonces, en primer lugar, el 12 de marzo del 2020, el señor alcalde, a través de sus unidades administrativas, debió recibir el campo ferial para el municipio, ¿no? Yeah. Y bueno, y si quería, obviamente, volver a contratar o darle en arrendamiento a la FEICOBOL o otra institución, debió prever, porque estaba claro, la norma del 2010 le decía en 120 meses termina el contrato, pero si tú prevés, es como cualquier proceso, si sabes que se te va a vencer tu contrato, inicias un nuevo proceso para arrendarlo a FEICOBOL o a cualquier persona, un procedimiento común y corriente, porque debes cumplir las resoluciones de cumplimiento obligatorio. Una primera vulneración que no ha cumplido de recibir los bienes, de recuperar a nombre del municipio esos bienes con mejoras y todo. Ya. Sé que hay un argumento más, pero haré un paréntesis ahí para entender que en algún momento yo escuché que el tema que influyó para que esa renovación de concesión no sea tan fluida, tan dinámica, fue el tema de la pandemia y la emergencia sanitaria. Sin embargo, usted me da una fecha muy concreta, me está hablando de las 2 primeras semanas de marzo, es decir, el tema todavía en rigor no era demasiado crítico, ¿no? Por eso me interesaba puntualizar un poco el tema de la fecha, ¿no? A ver, le sigo escuchando, por favor. ¿Qué otro elemento? O sea, es puntual. El 12 de marzo y el decreto de emergencia salió con posterioridad. Sí, y todavía no se había registrado ni un caso en Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Además, los días el alcalde debió prever, o sea, las unidades competentes, los asesores debió prever que se vencía el 12 y obviamente si no quería recuperarlo a su nombre, podía iniciar un proceso con anterioridad a un mes, 2 meses, es decir, se va a vencer, inicia un proceso de arrendamiento que se puede adjudicar la misma Fundación FEICOBOL o otra persona, ¿no? Además, ahora, ¿no? En este caso, siguiendo el procedimiento de hacer un nuevo contrato, lo podía hacer un mes antes, 2 meses antes, ese proceso de contratación tenía que haber pasado por el Consejo Municipal para que se apruebe ese contrato. Ya. Ustedes han conocido el famoso proceso de contratación que nos han mandado también en el tema de cara a cara, como varios otros contratos que manda la ley 276, tienen que ser remitidos al Consejo Municipal previamente a que el alcalde firme un contrato. Cosa que no lo ha hecho, porque directamente él lo firma con un informe legal que tenemos entendido. Hay un informe legal de una de sus unidades y refiere que no necesita mandar al Consejo Municipal y lo aprueba el contrato número 302. ¿Cuándo se firma ese contrato de ampliación? El 11 de marzo del 2020. Bueno, a ver, queda claro, esto debería haber mandado eso al Consejo Municipal, no lo envía. No lo envió. Ya, y eso observa el Consejo. Ayúdeme a recordar lo siguiente, no sé si está en el contexto correcto. ¿Y a qué se debe esa polémica que existió entre el alcalde José María Leyes y ejecutivos empresariales de la Federación de Empresarios, quiero decir, y FEICOBOL, en un momento determinado donde no se ponían de acuerdo? ¿Usted recuerda, doctor, eso? Sí, era en función precisamente esto, ¿no? ¿De este tema, de este mismo tema? Tenía relación porque, bueno,
Los empresarios aducían que querían seguir administrando, tengo entendido, la por varios años. Por varios años más, y bueno, y decían que los empresarios, ya que el alcalde no lo hacía en su momento de atender la pandemia, decían, nosotros estamos en posesión de, Sí. de este recinto y queremos pues que querían equiparlo, una cosa de esas por el COVID, cuando ya ellos, teniendo conocimiento del contrato, debieron haber restituido y si gustaban podían pedir que se los renueve el contrato, pero cumpliendo un procedimiento, cosa que tampoco no lo han hecho. Y tenían ellos pleno conocimiento que ese contrato se vencía el 12 de marzo, pero ellos han firmado ese contrato porque ha firmado el señor representante de la Fundación Feicobol el 11 de marzo este contrato modificatorio en el que les otorgan 3 meses más, ¿no? Ahí quería llegar, justamente ahí quería llegar, porque la ampliación se hace solo por 3 meses. Sí, 3 meses. ¿Sí? 3 meses. Sí. Recordemos que la primera concesión son por 10 años. 10 años. José María Leyes amplía la concesión, tal como usted lo ha explicado, en palabras del subdirector de Asuntos Jurídicos, vulnerando la normativa por 3 meses más, ¿no? Usted me ha dicho eso, de acuerdo, y de ahí entonces recordamos marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en junio se genera la polémica con los empresarios porque seguramente se venció los 3 meses, ¿no? Así es. Ahora sí ya está todo en orden en este contexto que yo recordaba. Le voy a pedir que veamos justamente lo que hemos escuchado hoy como repercusión. Creo que son elementos que contribuyen al análisis y al entendimiento de este tema. Vamos a ver lo que decía, por ejemplo, el concejal Joel Flores, ¿sí? En realidad tenemos una frase que hemos remarcado sobre el mismo tema, ¿no? Él dice, es necesario aclarar a la opinión pública que nuestro alcalde no ha respetado nuestras normas internas del municipio. Declaración del vicepresidente del Consejo Municipal, Joel Flores. Cuando dice normas internas del municipio, se está refiriendo a la ley municipal que usted explicaba. Sí, se está refiriendo, cuando dice normas, lo hace a 2 normas, ¿no? Primero, la resolución municipal 5343, que habrá 2010, y segundo, a la ley municipal de contratos y convenios, que es la 276, que habrá 2018. Bien, sigamos entonces. Yo recuerdo que cuando se generó mucha polémica por esta suspensión que está vigente, un fuerte elemento de argumentación, doctor Ferrer, de usted mismo y de la institución en realidad, ¿no? Remarcar eso, de la institución, porque usted está acá en función oficial, ¿no? Era que se había cumplido recomendación de la Contraloría. Es más, la Contraloría un poco advierte a los concejales y les dicen, bueno, si ustedes no toman esta decisión, habrá consecuencias para ustedes. En este caso es distinto, entiendo, porque no hay recomendación de una instancia, llámese Contraloría u otra, ¿no? Sí. Bueno, en este caso es una denuncia. Y bueno, siguiendo lo que alguna vez les expliqué, es una denuncia que cumple el procedimiento que manda el reglamento de la Comisión de Ética y Procesos Administrativos del Consejo Municipal. O sea, esta denuncia efectuada por el concejal Coca cumple requisitos, porque puede hacerse denuncia y no puede cumplir, si en este caso se ha rechazado varias denuncias que se ha hecho que no cumple los requisitos. Y aquí precisamente es el artículo 21, o 19, perdón, de nuestro reglamento de ética, donde nos dan los requisitos, ¿no? Requisitos de admisión de la denuncia, que son requisitos de forma y requisitos de fondo. Entonces, toda denuncia formulada en contra del alcalde o concejales, para su admisión necesariamente debe cumplir estos requisitos. Hay un memorial dirigido al presidente o presidenta, conteniendo la relación de los hechos, los datos identificados del denunciante, su domicilio real procesal, la identidad del denunciado o denunciada, la expresión concreta y detallada de los hechos antecedentes, consecuencias, agravios sufridos y su relación directa con el cargo, la petición concreta en el marco de la denuncia, prueba respecto a los requisitos de fondo, fundamentación jurídica y la presentación de la prueba sustentatoria. Entonces, como te decía al principio, para este caso había una denuncia. Esa denuncia se eleva al Pleno del Consejo Municipal. El Pleno del Consejo Municipal, conforme a este propio reglamento, remite a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética notifica al señor Leyes. El señor Leyes ha sido notificado con esta denuncia. ¿Ya ha sido notificado? Ha sido notificado con la denuncia. Con la denuncia. Y tenía el señor Leyes, tenía, conforme a este reglamento, 10 días para ofrecer prueba contraria, o sea, para su prueba de descargo. En este caso, desconocemos, no sé por qué no lo ha hecho, pero sí ha sido notificado legalmente, con el auto revocatorio en el que se le inicia el proceso administrativo. Posteriores a los 10 días, no existiendo respuesta de defensa o descargo de parte del señor Leyes, la Comisión de Ética elabora un informe, y este informe, conforme al propio reglamento, lo eleva al Pleno.
Porque en realidad la Comisión de Ética solo es una comisión, además debo aclarar que está conformada por un concejal de la mayoría y de otro de la minoría. Entonces hay un cierto equilibrio, se puede decir, en esta Comisión de Ética, y elevan un informe al Pleno. Este informe es puntual, tiene que ser, ¿no? Si es procedente la denuncia o improcedente. Entonces, los concejales de la Comisión de Ética han analizado en base a la prueba, han podido verificar de que sí es procedente la denuncia y corresponde una sanción por la vulneración a esta norma y por los agravios que ha sufrido el municipio respecto a este contrato, esta vulneración de estas dos normas efectuadas por el alcalde al haber firmado este contrato modificatorio. Entonces, se eleva al Pleno y el Pleno, debo decirte que algo muy importante de mí, lo tiene que aprobar este informe de la Comisión de Ética por 2/3 del total. Esto quiere decir, por ejemplo, el día sábado que se ha aprobado, ha sido aprobado por unanimidad de los 9 concejales, porque sabrás también de que el concejal Tellería, que está ahora de alcalde suplente temporal, su suplente ha sido elegida diputada. No estaba habilitada porque ya está cumpliendo funciones de diputada nacional, y se habilitó también la concejal suplente del concejal Sergio Rodríguez en razón a su renuncia del concejal Rodríguez, ¿no? Entonces, los 9 concejales que estaban presentes para votar han aprobado este informe de la Comisión de Ética, es decir, han declarado procedente la recomendación de suspenderlo de sus funciones por 30 días calendario. Bueno, decisión por unanimidad entonces. Por unanimidad, ¿no? Sí. Bien, entonces ahí está aclarado los temas, digamos que en una primera lectura hacen ver diferente esta sanción a la que está vigente, pero usted nos ha explicado cuál es el sustento, ¿no? Y eso queríamos saber. Encaramos la recta final de la entrevista. Nos preguntamos entonces qué podría suceder, porque además recordemos que José María Leyes fue notificado con la denuncia, podía hacer una representación, no la hizo, me dice usted. Entonces, en algún momento se tendrá que notificarlo de esta sanción administrativa. Sabemos que Iván Tellería está cumpliendo el rol de alcalde temporal suplente por 30 días. Cuando concluye estos 30 días, Tellería tendrá que volver. José María Leyes lo propio, se lo notificará en función a José María Leyes, se lo notificará antes. Tellería proseguirá 30 días más. Bueno, son consultas que tenemos, doctor Ferrer, yo le agradecería que nos oriente en este tema. Bueno, lo que corresponde es de que, y por ley además, la propia resolución dispone de que se debe notificar al señor Leyes con esta resolución para que tenga conocimiento o en su caso accione cualquier acción de defensa que le asista a la Constitución Política del Estado, ¿no? En este caso. Y bueno, además, pero debemos tomar en cuenta que el propio reglamento de la Comisión de Ética refiere que esto es en última instancia, ¿no? Que no exista apelación, por decirte, en este tema de la Comisión de Ética, de este proceso, ¿no? El propio reglamento lo dice, y que además este reglamento, vuelvo y lo repito, ha sido enviado varias veces al Tribunal Constitucional para su revisión y no ha sido abrogado, anulado, suspendido, nada por el estilo, hasta el momento, ¿no? Entonces, seguramente una vez notificado el señor Leyes... ¿Se lo notifica en función? ¿Cuando él retorna al municipio? No, puede ser notificado en su domicilio, decirte, ¿no? La resolución por la que está ahora de alcalde interino el señor Leyes, si bien se lo designó con la 8611 del 2020, pero fue en cumplimiento a una resolución, la 8071, que fue notificada en la cárcel cuando él estaba detenido preventivamente. Sí, lo Entonces, notificaron ahí. se lo notificó allá. O sea, la resolución sale y se le tiene que notificar inmediatamente, ¿no? Si no, se lo encuentra en su casa. Pero la sanción empieza a correr, lo plantearemos así de simple, desde el momento en que él regresa en funciones. Acuérdese del caso anterior. Sí, la sanción correspondería en este caso a partir de que se cumplan los 30 días del señor Tellería, digamos, ¿no? Entonces, no podemos o no se debería dejar un vacío, digamos, de que quede un día o 2 días la ciudad sin alcalde, digamos, sin representación, digamos, ¿no? Entonces... Eso quiero que quede claro, es decir, usted me está diciendo, por lo que entiendo, que no hay necesidad de que José María Leyes retorne al municipio para que empiece a tener vigencia esta nueva suspensión. Él no necesariamente tiene que retornar. No necesariamente tiene que retornar. O sea, seguramente, y debo decirte también que esta resolución instruye a la directiva que ellos se encarguen del cumplimiento. Es decir, la directiva tendrá que encargarse del cumplimiento de esta resolución. Seguramente pedirán un criterio legal en el que, bueno, no sé si me adelanto, pero es que nosotros como unidad jurídica
debemos recomendar que no exista un vacío legal en el municipio. Entonces tenemos pleno conocimiento del 8611 que esa vence los 30 días, una vez que se cumplan los 30 días del señor alcalde, y teniendo conocimiento que hay otra suspensión, debería darse, en todo caso, continuidad al señor Tellería, o en su caso, determinar los concejales, pero no debería quedar un espacio de ningún día que quede sin autoridad el gobierno municipal, ¿no? Por responsabilidad, ¿no? Y viene un par de preguntas que me parecen también fundamentales, enseguida vuelvo a eso, pero comparto lo que decía el concejal Edwin Jiménez respecto a este tema también. Voy a compartir con ustedes una frase que hemos remarcado también, que forma parte de estos elementos que le estoy proponiendo para que entendamos de la mejor manera posible este tema. Concejal Jiménez decía, se cumplen estos primeros 30 días y jurídicamente el alcalde Leyes tiene que volver. Ahí se lo va a notificar nuevamente y recién se aplica la sanción. Bueno, fíjese que el criterio es distinto, lo aclararé, es una frase que yo he tomado del diario Los Tiempos, frase textual. Aquí estamos entendiendo que sí tendría que volver José María Leyes, ¿no? Pero bueno, simplemente para ver todos los elementos, le reitero, doctor Ferrer. Sí, como te digo, y te pongo el ejemplo, ¿no?, de las resoluciones, la 8071 por la que está cumpliendo el ejercicio de alcalde suplente para el señor Tellería, fue notificado en la cárcel. O sea, no hay un óbice legal de no poderlo notificar ahora, y ya será determinación de las autoridades si se da continuidad al señor Tellería posterior a los 30 días, cuando el Consejo Municipal tiene conocimiento que el señor alcalde tiene una suspensión de otras 30 días, digamos, ¿no? Sí, no, recuerdo eso que usted dice, lo notificaron en la cárcel, en el penal, eso es cierto, pero también hubo cierta polémica en desde cuándo corrió la suspensión. Y también recuerdo que a mí me explicaron que corría la suspensión desde que retornó, porque no podía cumplirse en la cárcel. Así es, ¿no? así es. O sea, hay sustancial diferencia, ¿no? O sea, no podía cumplir, es decir, o sea, no podía cumplir una sanción, obviamente, sin estar estaba impedido. Estaba impedido, digamos, ¿no? Es porque estaba en la cárcel. Pero en este caso, no, o sea, no correspondería que vuelva un día, porque sería, o sea, como que ya es un tema más administrativo, te puedo decir, el señor Leyes, tenemos conocimiento de una suspensión de 30 días que cumple los 30 días conforme a la resolución, la 8611, por lo que está cumpliendo el señor Tellería. O sea, no sería necesario que vuelva un día a funciones el señor alcalde para otra vez volverlo a elegir un nuevo alcalde suplente temporal, cuando el Consejo Municipal tiene pues una resolución ya que ha emitido, y será la directiva la que haga cumplir en este caso, de designar un nuevo alcalde o ratificar al mismo, ¿no? Y por ahí va mi pregunta, para que no haya dudas. ¿Es una ampliación, digamos, automática, lo plantearé así por favor, de la gestión de 30 días de Iván Tellería como alcalde temporal suplente, o Tellería debe retornar al Consejo porque él se lo elige por 30 días, ¿no? ¿Cuál es la figura? Lo que te decía, ¿no? Son 30 días que se cumplen, posteriores a los 30 días, teniendo conocimiento que hay otra sanción, no es automático. No es automático. No es automático. Que podrían ratificarlo o elegir otra autoridad. Pero no debería existir un vacío de autoridad en los tres. O sea, el 3 se cumple a las 12 horas o 24 horas y inmediatamente podría ratificarse, o debería entrar otro alcalde suplente temporal por otros 30 días, ¿no? Clarísimo. Cierro este tema con lo siguiente. Tengo un cuadro que me va a dar el panorama de cuál es la situación de José María Leyes en relación a las sanciones administrativas que él tiene. A ver, el punto número 1 nos dice que tiene ya una sanción de 30 días que está en actual cumplimiento por una presunta compra irregular de vehículos para la policía. Tiene una sanción ya, inclusive, que ya ha sido puesta a consideración del Tribunal Constitucional Plurinacional, que es por la presunta contratación irregular de desayuno escolar. Otra sanción administrativa por 30 días de suspensión, que es por la presunta adquisición irregular de mochilas, que está también en el TCP. Hay otra que se va a tratar, todavía no se ha tratado, que es la falta de informes sobre recursos COVID-19. Entiendo que este tema ya está en cierta instancia, nos aclarará acá el doctor Ferrer. Y este que acabamos de abordar, ¿no? Este contrato de concesión con Feicobol. Yo ahí le puse que aún no se trató porque este es un cuadro que lo utilicé la semana pasada, ¿no? Tendríamos que actualizar y tendría que decir ya se emitió la sanción de naturaleza administrativa. Son estos 5 puntos que tendríamos que tener en cuenta, doctor Ferrer, para tener, digamos que una situación, un cuadro de situación completo, ¿no?, en relación a estas sanciones administrativas.
Sí, mira, con respecto al de las mochilas escolares, es la 8074, el señor Leyes ha presentado un recurso directo de nulidad que aún no ha sido admitido en el Tribunal Constitucional. No ha sido admitido, no ha sido todavía. Admitido. Bueno, de la página web por la que nosotros hacemos seguimiento, y bueno, el director, mi persona, hasta concejales han estado viajando a la ciudad de Sucre para hacer seguimiento a este tema, y todavía no ha sido admitido siquiera en el Tribunal Constitucional por la Comisión de Admisión. Entonces está en la Comisión de Admisión, ¿no? O sea, no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Entonces no hay... no podríamos decir, en rigor técnico, que está en consideración del Tribunal Constitucional. Sí. Está todavía en la Comisión de Admisión. Está presentado, pero no está admitido. Admitido. ¿No? Ahora, con respecto al tema de la alimentación escolar, de la alimentación complementaria escolar, el desayuno escolar más conocido, ¿no? De la gestión 2017, esta sanción es la resolución 8341 del 3 de diciembre de 2019. Aquí el señor Reyes también presentó un recurso directo de nulidad. Este sí ha sido admitido, y el Tribunal Constitucional ha emitido una medida precautoria en el que nos dice al Consejo Municipal que nos suspende, digamos, de conocer este aspecto. En este caso, pero no es para todos los procesos de ética. En este caso en particular, saca un auto constitucional, el Tribunal Constitucional, y nos dice que queda suspendido nuestra atribución con respecto a este caso, el tema de la alimentación complementaria escolar, ¿no? Bien. Bueno, me despediré viendo otra vez el cuadro, por favor, para que quede claro, porque vamos a aprovechar lo que acaba de decirnos el subdirector de Asuntos Jurídicos del Consejo Municipal, que creo que nos ayuda bastante en relación a estos 5 casos. ¿Sí? Ahí está el primero, que tiene que ver con la presunta compra irregular de vehículos para la policía, actualmente suspendido, José María Leyes. Presunta contratación irregular de desayuno escolar. En este tema, me decía usted, doctor Ferrer, le agradezco que otra vez nos dé el dato muy concreto. En el caso de la presunta contratación irregular de desayuno escolar, ¿está en qué instancia? Esto está en el Tribunal Constitucional, ha sido admitido el recurso de nulidad, ¿sí? Y bueno, ha sido suspendido la competencia de las autoridades, en este caso del Pleno del Consejo Municipal, para este caso en concreto. De acuerdo, y vayamos por favor, todavía nos apoyemos en la tabla, por favor, la idea es esa. A ver. El punto 3 respecto a la adquisición de mochilas, esta es la resolución 8074 del 2019, del 19 de marzo, que esta ha sido igual presentado un recurso de nulidad, un recurso directo de nulidad ante el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional hasta la fecha, y bueno, está en la página web, no se ha pronunciado, no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto. Muy bien. Y con respecto a la falta de informes con respecto al COVID, bueno, está en la Comisión de Ética. Ya está en la Comisión de Ética. Está en la Comisión de Ética, pero debo aclarar que ha sido abierto, se le ha notificado al señor Leyes, pero el señor Leyes ha interpuesto una serie de recursos, ha recusado a los concejales miembros, ha presentado reconsideración de las resoluciones, está siguiendo un procedimiento en el que el señor Leyes está activando sus medios de defensa, digamos, ¿no? Muy bien, y ahí está el contrato de concesión con Feicobol, el más reciente. El sábado el Consejo en pleno ha tomado una decisión y pues ha sancionado nuevamente por 30 días de suspensión a José María Leyes. Como siempre, doctor Álvaro Ferrer, apreciamos muchísimo su visita, nos ha puesto al tanto de este tema que nos parece que es, por supuesto, de amplio interés social. Gracias por la visita. No, un gusto visitarte y gracias por la invitación. Buenas noches a todos los cochabambinos. Aguárdeme, por favor, en minutos estamos de retorno. Tenemos todavía varios temas para poner a su consideración.